La comunidad de Lost Media es muy activa cuando se trata de recuperar material que se encuentra perdido. Gracias a ello, este video existe. Como cada mes, revisaremos los descubrimientos más relevantes de Lost Media. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras. Tampoco olvides suscribirte y hacerte miembro porque le echaremos un vistazo a Descubrimientos de Lost Media de agosto de 2022. Soundtrack de Es la Gran Calabaza, Charlie Brown, encontrado. La Gran Calabaza es un especial de Noche de Brujas con los personajes de Peanut. Este fue estrenado originalmente el 27 de octubre de 1966 por CBS, volviéndose un clásico mundial. Nos muestra la determinación de Linus Van Pelt con su creencia en la Gran Calabaza, esperándola en un huerto durante toda la noche, mientras los demás niños van a pedir dulces y van a una fiesta en Noche de Brujas. Este especial es tan reconocido que ha sido parodiado muchas veces a través de los años. Si bien las grabaciones del soundtrack de otros especiales de Charlie Brown estaban disponibles, las de este en particular se encontraban perdidas. En 2018, Craft Recordings, la distribuidora del soundtrack de los especiales de Charlie Brown, lanzó un compilado con todas las canciones de los especiales. Los de la Gran Calabaza tenían los efectos de sonido del episodio en la recopilación. Esto causó quejas de los fans, ya que no fueron para nada editadas y además eran las versiones cortadas del episodio. El 15 de junio de 2022, Craft Records anunció que las cintas originales y algunos extras del especial habían sido encontrados en los archivos de Lee Mendelsohn Films Production, lanzando finalmente una versión definitiva de la banda sonora del especial el 26 de agosto de 2022. MTV2 Video Mods encontrado. El año pasado, Video Mods, la serie de MTV que combinaba videojuegos con música, fue tendencia en la Lost Media Wiki debido a que se encontró un pequeño videoclip que featuraba el videojuego de Bob Esponja con sus personajes cantando All the Small Things de Blink 182. Dicha serie estaba casi completa, quedando un solo videoclip faltante, siendo este Pain de Jimmy 8. Este usaba imágenes del juego Juiced 2. Finalmente fue encontrado y subido a YouTube el 5 de agosto de 2022, terminando así la colección de la serie y dejándola completamente disponible. Piloto de Earthworm Jim, encontrado. Earthworm Jim es un plataformero lanzado en 1994 que cuenta la historia de Jim, una lombriz que recibe un traje cibernético y con una pistola recorre el universo buscando a la princesa cual sea su nombre. Debido a su éxito, la premisa fue tomada para una serie animada de la mano de Universal. Dicha serie duró 2 temporadas. Desde los escaneos de las revistas se supo que había un pitch de prueba para la misma. En este, Jim lucía un poco diferente al producto final. Sin embargo, era muy poca la información, aunque se sabía que algunos personajes fueron eliminados de la serie final y con el poco diálogo de Jim, se creía que su voz sería más como la del videojuego. También por las capturas de las revistas, se sabía que el piloto duraba 1 minuto. En 2018, este usuario de Twitter proporcionó por primera vez las únicas imágenes del piloto que teníamos, y también otro usuario dijo haber visto la prueba por televisión y que sí, en efecto, duraba 1 minuto aunque no proporcionó fuentes. Finalmente, el 23 de agosto de 2022, este usuario compartió la prueba en su canal de YouTube, confirmando que efectivamente duraba 1 minuto y revisando las capturas de pantalla de la revista antes mencionada. Piloto live action de Sailor Moon encontrado. En 1993, el estudio de animación Toon Makers tuvo la idea de hacer una versión occidental del anime de Sailor Moon. Esta tuvo un piloto de 17 minutos y una cantidad de 3 episodios en preparación. La idea era mezclar live action con una animación americana tradicional, adaptando la trama de la serie japonesa a una americana con el permiso temporal de Toei, quienes son los responsables de distribuir y otorgar permisos sobre el audiovisual de la serie. Con esta idea, Toon Makers quería traer a Bandai para que les den el presupuesto para una serie que sería transmitida por Fox. Sin embargo, pagar actores y actrices, así como hacer la nueva animación, era mucho más costoso que doblar la serie original, cosa que optaron por hacer rechazando el proyecto, además de haber sido ridiculizado por sus actuaciones en live action, nombrándolo Saban Moon, esto por su parecido con la serie de Power Rangers. Existía un video musical que se usó a modo de promoción para tratar de vender la serie. Este fue visto en algunas convenciones. Este tenía un poco de material del piloto también. Sin embargo, aquel piloto de 17 minutos nunca había sido lanzado. Desde 2012 se comenzó a recuperar material, esto por el arresto de Raymond Labocage, productor de la serie. En un allanamiento de uno de sus garajes en California, se encontró arte conceptual y un guión relacionado a la versión de Sailor Moon que fue vendido. Si bien desde Toon Makers no sabían a quién le pertenecía el piloto, tenían una copia guardada sin autorización a muestra. Finalmente, tras mucho esfuerzo, la usuario Raimona logró dar con el piloto de 17 minutos y subirlo a YouTube como parte de su documental. Eso significa un descubrimiento enorme no solo para la comunidad de Lost Media,
sino para el anime en general. Si estás interesado en más información, puedes ver el video de 2 horas en su canal. Doblajes Quasar. Encontrado. Quasar Video Home fue una empresa argentina distribuidora de VHS de los años 90. Dicha empresa se aprovechó de que Disney no había hecho su lanzamiento oficial de las películas con doblaje en Argentina, por lo que de una forma apresurada se les hizo un doblaje que fue compartido de forma ilegal. Aunque Disney no fue la única empresa internacional afectada, sus doblajes sí que se hicieron populares. El 22 de agosto de 2022, el usuario Félix compartió el doblaje de 8 cortos doblados ilegalmente que consiguió de un VHS llamado El Pato Don Aldo se divierte. Estos cortos son de Disney y de Fleischer Studios. I Feel Good, test de animación de Shrek, perdido, parcialmente encontrado. Shrek es una película de animación CGI estrenada en 2001, sin embargo su producción comenzó desde 1995, con Shrek con un modelo muy diferente y con la voz del comediante Chris Farley. Sin embargo, Farley falleció en 1997, dejando en hiatus la película hasta la adición de Mike Myers como la nueva voz de Shrek. En esas fechas, DreamWorks preparó una pequeña demo de animación que incluso contaba con la voz de Farley en ella. Aquí se ve a Shrek cantando la canción de James Brown hasta que se encuentra con un Mugger colgado de un árbol que lo acompaña con el canto. Shrek le hace compañía hasta que decide estirar sus cuerdas para lanzarlo al espacio. La apariencia de Shrek es bastante grotesca en general, aunque puede deberse por la animación más que por el diseño. Desde 2017 se sabe que la animación dura alrededor de 2 minutos y medio. Sin embargo, el 30 de julio de 2022, el usuario Deagleman Boy se encontró un videoclip acelerado de la animación en una demostración de un animador de DreamWorks. Este tiene otra película por encima y está sin audio. El 14 de agosto de 2022, el usuario Secret Life of Aliens encontró un poco más de material en video por parte de otra demo de animación. Esta no tiene nada por encima y el 17 de agosto de 2022 se encontró un video que contiene los diseños beta de los personajes principales. Es genial cómo ha avanzado la búsqueda en tan poco tiempo, ojalá y pronto se encuentre completo y con voz. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar a este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.